Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y quedarte conmigo para más historias poderosas de la vida real. Tu apoyo mantiene vivas estas historias, y te prometo que lo que vas a escuchar hoy es algo que no olvidarás. Mi nombre es Amelia Cross, y durante la mayor parte de mi vida, creí que la amistad era sagrada, algo construido sobre lealtad, amor y confianza. Nunca pensé, ni en un millón de años, que alguien a quien llamaba mi mejor amiga sería la persona que intentara quitarme todo. Cuando digo todo, no me refiero solo a mi confianza o a mi paz mental. Me refiero a la propiedad de mi familia, la tierra y la casa que habían pertenecido a la familia Cross por 3 generaciones. Pero antes de contarte cómo todo se desmoronó, déjame llevarte atrás. Crecí en un pequeño pueblo en Oregón. Nuestra familia no era rica en el sentido ostentoso, pero teníamos tierras, hectáreas de campos verdes, una casa grande construida por mi abuelo después de la guerra y un huerto que mi madre cuidaba como si fuera su hijo. Esa propiedad no era solo un bien inmueble, era herencia, historia y amor entretejido en cada rincón. Y fue ahí donde Victoria Al entró en mi vida. Victoria y yo nos conocimos en la universidad. Desde el primer día, parecía saber cómo ganarse a las personas. Era encantadora, ingeniosa y llena de energía. Mientras yo era más reservada y enfocada en mis estudios, Victoria tenía esta manera de hacer reír a todos. De alguna manera, me notó en un aula llena de gente y se propuso ser mi amiga. Al principio, se sentía mágico. ¿Conoces esa sensación cuando conoces a alguien que parece entenderte sin palabras? Esa era Victoria. Se sentaba conmigo en la biblioteca, compartía su café cuando yo olvidaba el mío e incluso escuchaba mis interminables quejas sobre las expectativas familiares. Sonreía y decía, Amelia, eres el tipo de persona que merece el mundo. No dejes que nadie te diga lo contrario. Es difícil no dejar que alguien así entre en tu corazón. Con el paso de los años, nuestra amistad se fortaleció. Después de la universidad, regresé a mi ciudad natal para ayudar a mis padres con la propiedad, y Victoria me siguió con un trabajo en una ciudad cercana. Venía cada fin de semana, a veces quedándose varios días. Mis padres la adoraban. Cocinaban porciones extra solo porque Victoria venía. Mi padre incluso bromeaba, ¿estás segura de que no es nuestra hija, Amelia? Se adapta demasiado bien. Y yo lo creí. Creí en cada risa, cada abrazo, cada historia que compartía tarde en la noche cuando susurrábamos en mi habitación como adolescentes otra vez. Pero las personas no siempre son lo que parecen. Las primeras grietas aparecieron sutilmente. Victoria empezó a hacer preguntas extrañas. En lugar de preguntar cómo estaba yo, preguntaba sobre la tierra. Quería saber cuánto valía, si mis padres habían hecho un testamento, si yo era la única heredera. Al principio, lo dejé pasar. Después de todo, era mi mejor amiga. Tal vez solo tenía curiosidad. Pero con el tiempo, su curiosidad se volvió más aguda, casi calculadora. Una tarde, mientras estábamos en el porche viendo el atardecer, se inclinó hacia mí y dijo, Amelia, ¿alguna vez has pensado en vender este lugar? Mira el mercado ahora mismo. Podrías ganar millones. Podrías viajar, vivir en la ciudad, tener todo lo que quieras. Me reí nerviosa. Victoria, esto no es solo una propiedad. Es mi hogar. Nunca podría venderlo. Su sonrisa vaciló por un segundo, luego regresó, brillante y falsa. Claro. Solo estaba diciendo, ya sabes, imaginando las posibilidades. Pero algo en su tono me incomodó. Era demasiado ensayado, demasiado pulido. Tenía la sensación de que no estaba imaginando. Estaba planeando. Pasaron semanas, y la salud de mis padres comenzó a deteriorarse. Mi madre tenía artritis y mi padre problemas cardíacos. Me convertí en su cuidadora principal, equilibrando mi trabajo y las responsabilidades de la finca. Durante todo esto, Victoria siempre estaba allí, o eso creía. Venía seguido, pero en lugar de ayudar, hacía más preguntas sobre la herencia, documentos legales y cuentas bancarias. Una noche,
Después de que mis padres se acostaron, ella se sirvió una copa de vino y se sentó frente a mí en la cocina. Giraba la copa en sus manos y preguntó, «Entonces, Amelia, ¿tus padres tienen todo por escrito?» Ya sabes, los testamentos pueden ser complicados y las familias pelean por ellos. Fruncí el ceño. ¿Por qué pelearíamos? Soy su única hija. No hay nadie más. Los ojos de Victoria brillaron y dijo suavemente, «Exactamente. Lo que significa que algún día, todo esto será tuyo. Y eso es mucha responsabilidad para una sola persona». No me gustó cómo lo dijo. Como si no hablara de mí, sino de ella misma. Las cosas tomaron un giro más oscuro cuando mi padre sufrió un pequeño infarto. Mientras se recuperaba, mi madre insistió en que empezáramos a ordenar documentos importantes, por si acaso. Fue doloroso, pero lo hicimos juntos. Mis padres explicaron todo claramente, la tierra, los títulos, las cuentas bancarias. Y sí, todo sería para mí, como la única heredera. En ese momento no pensé nada raro, pero Victoria estaba presente durante esas conversaciones. Fingí ayudar a archivar papeles, pero noté cómo prestaba atención, demasiado. Una semana después, descubrí algo que me heló la sangre. Fui a buscar uno de los documentos que mi padre necesitaba para un chequeo, sus papeles de seguro. Cuando abrí el gabinete donde guardábamos todo, noté que faltaba un archivo. Entré en pánico, busqué por toda la casa durante horas, volteando cajones. Finalmente, lo encontré escondido al fondo de la maleta de Victoria, medio cubierto por su ropa. Al principio, me dije que debía ser un error. Tal vez lo tomó por accidente. Pero luego vi otro sobre en su bolsa, copias del título de la tierra, con el nombre de mi familia en letras grandes en la parte superior. No tenía ninguna razón para tener eso. Ninguna. Cuando la confronté, ni siquiera se inmutó. Amelia, dijo con una sonrisa dulce, estás exagerando. Solo los estaba cuidando para ti. No quería que se perdieran. Pero mi estómago se revolvió. La forma en que me miraba, la forma en que lo desestimaba, no era la cara de una amiga. Era la cara de alguien que ya se estaba imaginando en mi lugar. Desde entonces, no pude dejar de verlo. La forma en que se quedaba en la propiedad, tocando las paredes de la casa como si las estuviera memorizando. La forma en que se colaba en conversaciones con mis padres, preguntando sobre su pasado, sus sueños, sus luchas, siempre regresando a la tierra. Empezó a hacer sugerencias también, como, Amelia, deberías dejarme ayudar a manejar las cosas. Soy buena con los números. Tal vez podría encargarme del papeleo y liberarte un poco. Pero me negué. Mis instintos gritaban que no confiara en ella. Aún así, me sentía atrapada. No quería acusarla directamente y perder a la única amiga que tenía cerca, pero tampoco podía ignorar las señales de advertencia. Entonces llegó el punto de quiebre. Una noche, mi padre se desplomó nuevamente. Esta vez fue más serio. Lo llevamos de urgencia al hospital. Mientras me sentaba a su lado, aterrada de perderlo, Victoria estaba en la sala de espera, haciendo llamadas. Al principio no presté atención, pero cuando pasé por allí, escuché algunas palabras. Sí, la propiedad Cross, vale al menos 2 millones, sin hermanos, sí, puedo hacer que vea la razón. Mi corazón se detuvo. No estaba hablando de mí como amiga. Hablaba de mí como un obstáculo. Cuando la confronté después, se rió y dijo que había oído mal. Pero yo sabía la verdad. Ese fue el momento en que todo cambió. Me di cuenta de que mi mejor amiga no era mi amiga en absoluto. Era un buitre, acechando, esperando el momento para atacar. Y yo la había dejado entrar en mi hogar, en mi familia, en mi vida. La traición dolió más que cualquier otra cosa que hubiera sentido. Pero no iba a dejar que ganara. Esa noche, sentada en ese frío pasillo del hospital, me prometí que protegería el legado de mi familia. Victoria Ale cometió un error, me subestimó. Y estaba a punto de demostrarle que cuando intenta robarle a un Cross, no solo enfrentas resistencia, enfrentas venganza. La noche en que mi padre yacía en esa cama del hospital,
sentí que todo mi mundo se inclinaba. El pitido de los monitores resonaba en mis oídos, un recordatorio constante de que la vida era frágil e incierta. Pero lo que ardía más profundo que el miedo por la salud de mi padre era la realización de que la persona en la que más confiaba me había traicionado. Victoria Ale. Mi supuesta mejor amiga. Sus palabras por teléfono no dejaban de repetirse en mi cabeza: la propiedad Cross vale al menos 2 millones, sin hermanos, puedo hacer que vea la razón. A ella no le importaba mi padre. No le importaba yo. Le importaba lo que teníamos, lo que mi familia había construido, lo que generaciones de sacrificio habían preservado. Me quedé en el hospital hasta el amanecer, cuidando a mi padre, quien finalmente cayó en un sueño estable. Mi madre estaba sentada en la silla de la esquina, agotada y pálida, con las manos aferradas al rosario que siempre llevaba. Quise contarle todo, confesar lo que había escuchado, pero no pude. Todavía no. Lo último que necesitaba era más estrés. Cuando finalmente regresé a la casa para recoger ropa limpia, la casa se sentía diferente. Fría. Casi invadida. Caminé por el pasillo, pasando por las fotos de mi infancia, por las viejas escaleras de madera, hasta la sala. Y fue ahí cuando lo vi, la bufanda de Victoria, colgada sobre el sofá. Había estado aquí mientras yo no estaba. Apreté los puños. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Qué más había tomado? Corrí al gabinete donde guardábamos documentos importantes. Los archivos seguían allí, pero noté algo inquietante: el cajón no estaba cerrado con llave. Yo siempre lo cerraba. Siempre. Supe entonces que ya estaba tomando más confianza. Los días siguientes fueron un borrón de visitas al hospital y oraciones susurradas. Mi padre recuperaba fuerza lentamente, pero la sombra de la traición de Victoria se cernía sobre mí como una nube de tormenta. Ella aparecía frecuentemente en el hospital, llevando flores, actuando como la amiga perfecta. Para cualquiera más, parecía un ángel, cuidando, apoyando, leal. Pero yo ya podía ver a través de eso. Sus ojos la delataban. Detrás de cada sonrisa, había cálculo. Una tarde, mientras mi padre descansaba, me apartó en el pasillo. Amelia, dijo suavemente, colocando una mano sobre mi brazo, te ves agotada. No deberías tener que manejar todo sola. Déjame ayudarte con el papeleo. Tus padres confían en mí. Puedo aliviarte un poco la carga. Su voz era suave, dulce, convincente. Pero yo escuché el veneno en ella. Me aparté. Yo me encargo, Victoria. No necesitas preocuparte por nuestro papeleo. Por primera vez, su máscara se deslizó. Solo por un segundo. Sus ojos se entrecerraron y su mandíbula se tensó antes de volver a colocar esa sonrisa falsa. Claro. Solo estoy velando por ti. Pero en ese momento, supe, no iba a detenerse. Esa noche, me senté en el estudio de mi padre mucho después de que todos se fueran a la cama. La lámpara proyectaba un cálido resplandor sobre el viejo escritorio de roble mientras revisaba papeles. Necesitaba asegurarme de que todo estuviera protegido, cada escritura, cada estado de cuenta, cada testamento. Mientras hojeaba las carpetas, noté algo extraño. Una página de la escritura de la tierra había sido fotocopiada. Los bordes de la copia sobresalían, como si se hubiera hecho apresuradamente. Se me hundió el estómago. Victoria ya había empezado a tomar lo que no era suyo. Me quedé allí, mirando el papel, mientras mi enojo se convertía en algo más agudo. El miedo se transformó en determinación. Ella pensaba que yo era débil. Pensaba que mi dolor, mi agotamiento, mi amor por ella me cegaría. Pero estaba equivocada. No iba a esperar a que ella atacara. Yo iba a atacar primero. El fin de semana siguiente, Victoria llegó a la casa con una botella de vino, actuando como si todo fuera normal. Abrazó a mi madre, bromeó con mi padre y me siguió hasta la cocina. Amelia, dijo alegremente, estaba pensando, tal vez podría mudarme por un tiempo. Solo hasta que las cosas se calmen con tu papá. Podría ayudar en la casa, hacerte las cosas más fáciles. Sus palabras me recorrieron un escalofrío.
Ella quería entrar. Quería acceso más cercano. Forcé una sonrisa. Eso es considerado, Victoria. Déjame pensarlo. Pero por dentro, ya estaba haciendo planes. El punto de inflexión llegó unos días después. Estaba en el pueblo, recogiendo compras, cuando escuché la voz de Victoria. Estaba sentada en un café, hablando en voz baja con un hombre que no reconocí. Me quedé cerca de la puerta, oculta a la vista, esforzándome por escuchar. Una vez que se transfiera, me encargaré de la venta. Es demasiado ingenua para darse cuenta. Todo lo que necesito es su confianza, solo una firma aquí o allá. Solo la tierra dará millones. Se me apretó el pecho. La ira recorrió mi cuerpo. Ella no solo estaba pensando en eso, estaba planeándolo. Me fui antes de que pudiera verme, agarrando la bolsa de las compras tan fuerte que se rompieron las asas. Mi corazón latía con fuerza, pero bajo la furia, se encendió un nuevo fuego dentro de mí. Esto no era solo traición. Esto era guerra. Pasé la semana siguiente preparándome en silencio. Contacté a nuestro abogado de familia, el señor Grene, un hombre estricto pero amable que conocía a mis padres desde hace décadas. Le expliqué todo, las preguntas de Victoria, los documentos robados, las conversaciones escuchadas. Frunció el ceño, frotándose la barbilla pensativamente. Amelia, necesitas tener cuidado. Si ella está tratando de manipularte para que firmes algo, podemos establecer salvaguardas. Poder notarial, testigos adicionales para cualquier documento legal, ese tipo de cosas. Asentí. Haz lo que sea necesario. Ella no va a poner sus manos en nuestra propiedad. El señor Green estuvo de acuerdo, pero luego se inclinó más cerca. Si es tan astuta como dices, puede que tengamos que dejar que crea que está ganando, hasta que tengamos suficiente evidencia para exponerla. La idea me heló, pero sabía que tenía razón. Si presionaba demasiado, ella desaparecería en las sombras y atacaría de otra manera. Necesitaba seguirle la corriente, lo suficiente para atraparla. Así que comencé a actuar diferente alrededor de Victoria. Me obligué a sonreír cuando venía de visita, a aceptar su ayuda con cosas pequeñas, a reírme de sus chistes. Le di la ilusión de confianza. Y ella se lo tragó todo. Empezó a pasar más tiempo en la casa, merodeando alrededor de mis padres, ganándose un lugar más profundo en nuestras vidas. Mi madre la adoraba, mi padre confiaba en ella, y para el mundo exterior, parecíamos amigas inseparables. Pero debajo de la superficie, era un juego de ajedrez. Ella pensaba que estaba moviendo sus piezas con cuidado. Pero yo también. Una noche, mientras estábamos juntas en la sala, volvió a mencionarlo. Amelia, dijo suavemente, deberías pensar en el futuro. Tus padres no estarán aquí para siempre. Manejar todo esto sola, es mucho. Necesitas a alguien en quien puedas confiar. Alguien que se preocupe por ti. Me miró con esos penetrantes ojos azules, llenos de falsa sinceridad. Incliné la cabeza, fingiendo considerar sus palabras. ¿Y crees que esa persona eres tú? Su sonrisa se ensanchó. Por supuesto. Siempre he estado aquí para ti. Puedes confiar en mí. Quise gritar. Pero en lugar de eso, forcé una risa temblorosa. Tal vez tengas razón. Tal vez sí necesito ayuda. La satisfacción en su rostro fue casi insoportable. Pero por dentro, me susurré, no por mucho tiempo, Victoria. No por mucho tiempo. El primer paso de mi plan era simple, dejar que ella se revelara. Comencé a dejar papeles inofensivos por ahí, facturas antiguas, formularios de seguro desactualizados, solo para ver si los tomaría. Y lo hizo. Cada vez, los metía en su bolsa cuando creía que no la estaba mirando. Cuanto más tomaba, más evidencia reunía. Mientras tanto, hablé con el señor Grene nuevamente. Colocamos cámaras ocultas en el estudio y la sala, lugares donde ella husmeaba frecuentemente. Mis manos temblaban mientras las instalábamos, pero sabía que era necesario. Si Victoria quería robar, yo la dejaría.
Y entonces tendría la prueba para terminar este juego de una vez por todas. La trampa estaba lista. Y pronto, ella iba a caer directamente en ella. La noche después de haber tendido la trampa, me acosté despierta en mi cuarto, mirando al techo mientras las sombras se extendían por las paredes. Cada crujido de la vieja casa me hacía saltar, cada susurro del viento contra la ventana aceleraba mi corazón. No tenía miedo de la oscuridad. Tenía miedo de lo que escondía, la verdad sobre Victoria Ale, mi supuesta mejor amiga. Durante años, le había confiado mis secretos, mis risas, mis lágrimas. Ella había sido la única persona que pensé estaría a mi lado pase lo que pase. Y ahora, no era más que un depredador rondando la vida que mi familia había construido, esperando el momento perfecto para atacar. Pero esta noche, la cazadora se convertiría en la cazada. La primera pista llegó antes de lo que esperaba. Justo pasada la medianoche, escuché pasos leves abajo. Me deslicé silenciosamente fuera de la cama, mis pies descalzos fríos contra el suelo de madera, y me acerqué al barandal que daba al estudio. Ahí estaba. Victoria, con su abrigo de diseñador y botas impecables, moviéndose rápido pero con cuidado, como si hubiera hecho esto 100 veces antes. Revisaba los cajones del escritorio de mi padre, sus movimientos eran eficientes y ensayados. Mi pecho se apretó, pero me mantuve oculta, dejando que las cámaras grabaran cada segundo. Sacó una carpeta, una que yo había colocado. Dentro había documentos que parecían oficiales pero eran inútiles. Escrituras con sellos falsos, contratos redactados por el señor Grene para este momento exacto. Los metió en su bolso de cuero, echando un vistazo alrededor antes de dirigirse nuevamente a la puerta. Exhalé lentamente. La evidencia ahora era mía. Pero no era suficiente. No solo quería atraparla robando papeles. Quería exponer todo su plan, cada manipulación, cada mentira, para que el mundo la viera tal como era. A la mañana siguiente, fingí que nada había pasado. Me uní a ella en la cocina para tomar café, sonreí cuando elogió mi blusa, incluso le agradecí cuando se ofreció a hacer diligencias para mi madre. Por dentro, mi estómago se revolvía de rabia. Para la tarde, no pudo resistir a hablar de la propiedad nuevamente. Amelia, dijo dulcemente, revolviendo azúcar en su té, estaba pensando en la tierra. Está ahí, sin uso. Podrías vender una parte, tal vez invertir. Te daría libertad. Incliné la cabeza. ¿Libertad? Se acercó más. Sí. Libertad de responsabilidades. Libertad de preocupaciones, ¿no quieres eso? Podría ayudar con los detalles. Solo una firma, nada complicado. Mi mano se apretó alrededor de la taza. Forcé una respiración temblorosa, fingiendo vacilación. Tal vez tengas razón. Sus ojos se iluminaron. ¿Sabes que nunca te engañaría? La manera en que lo dijo hizo que la bilis subiera a mi garganta. Esa tarde, me reuní con el señor Grene. Revisamos las grabaciones, ella entrando al estudio a escondidas, robando los documentos. Su rostro severo se suavizó al mirarme. Tienes suficiente para confrontarla, dijo. Legalmente, no puede tocar nada. Con estas grabaciones, su credibilidad se ha ido. Asentí, pero tenía un nudo en el estómago. No se trata solo de detenerla legalmente. Hizo que mi familia creyera que se preocupaba. Me hizo creer a mí. Quiero que todos vean lo que realmente es. Los ojos del señor Grene se entrecerraron. Entonces montamos la escena. Invítala a una situación donde crea que ha ganado finalmente. Y entonces, revelamos la verdad. 2 días después, el escenario estaba listo. Invité a Victoria a cenar. Mi padre finalmente estaba lo suficientemente fuerte para unirse a nosotros en la mesa, y mi madre había insistido en cocinar una comida abundante para celebrar. Victoria llegó con flores y esa sonrisa constante, abrazando a mis padres como si nada en el mundo importara más que nuestra familia. Durante la cena, actuó a la perfección, contando chistes, preguntando por la recuperación de mi padre, elogiando el pollo asado de mi madre. Pero debajo de la actuación pulida,
capté destellos de la verdadera Victoria, como sus ojos se dirigían hacia la puerta del estudio, como su sonrisa se extendía demasiado cuando mi padre mencionaba la propiedad. Después del postre, se inclinó hacia mí. ¿Podríamos hablar en privado? Mi pulso se aceleró. Esto era. Entramos al estudio. Cerró la puerta detrás de ella y sacó un juego de papeles de su bolso. Mis papeles falsos. Amelia, comenzó, con voz suave y persuasiva, estos son documentos de transferencia simples. No hay nada de qué preocuparse. Es solo una formalidad para que pueda ayudar a administrar la propiedad. Tus padres no necesitan estrés, y tú no deberías cargar con todo. Deslizó los papeles sobre el escritorio hacia mí, junto con un bolígrafo. Por un momento, solo los miré, mis manos temblando. Si firmaba, ella pensaría que todo sería suyo. La propiedad, el legado, el sacrificio de generaciones. La miré, forzando lágrimas en mis ojos. Victoria, no sé. Tengo miedo. Ella cruzó el escritorio y tomó mi mano. Confías en mí, ¿verdad? Ese fue el punto de quiebre. Retiré mi mano y me levanté, mi silla raspando contra el suelo. Mi voz temblaba, pero ya no era miedo, era furia. No, Victoria. No confío en ti. No más. Su sonrisa vaciló. ¿De qué hablas? Saqué el control remoto de mi bolsillo y presioné play. En la pantalla del televisor montado en el estudio apareció la grabación, Victoria entrando al estudio a escondidas, revisando los cajones, robando los papeles. Su rostro se descoloró. ¿Tú, susurró? Me tendiste una trampa. No, respondí. Tú te tendiste la trampa a ti misma. Entraste a mi casa, a la vida de mi familia, y fingiste ser mi amiga mientras planeabas tomar todo lo que teníamos, pensaste que no me daría cuenta, que era tan tonta. Ella retrocedió, su máscara quebrándose, la desesperación inundando sus facciones. Amelia, escúchame. No es lo que parece. Solo estaba. Deja de mentir. Mi voz resonó por la habitación, fuerte y cruda. Te escuché. En el café. Hablando de vender la tierra, de que yo era demasiado ingenua para notar. Confié en ti con todo, Victoria. Y usaste esa confianza para intentar destruirnos. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Por primera vez, Victoriale, la mujer que siempre tenía la respuesta perfecta, la fachada impecable, quedó sin palabras. La puerta se abrió y mis padres entraron, seguidos por el señor Grene. El rostro de mi padre estaba pálido, sus manos temblorosas apoyadas en el bastón. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Victoria, dijo mi padre con voz tranquila, temblando de dolor y rabia, te recibimos en esta familia. Te tratamos como a una hija. ¿Y esto, así nos lo pagas? Los ojos de Victoria se movieron de él a mí y luego a la pantalla que todavía mostraba su traición. Yo, no quise. Pero no había excusa. Ninguna disculpa podía borrar lo que había hecho. El señor Grene dio un paso adelante. ¿Las grabaciones ya se enviaron a las autoridades? Para cuando salgas de esta casa esta noche, ellos estarán esperándote. La máscara de Victoria finalmente se rompió. Tiró los papeles, sus manos temblando violentamente. Amelia, por favor, suplicó, su voz quebrándose. No hagas esto. Podemos arreglarlo. Estaba desesperada. No quise lastimarte. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no vacilé. Ya lo hiciste. Me lastimaste desde el momento en que decidiste que el legado de mi familia valía más que nuestra amistad. El sonido de sirenas se hacía más fuerte en la distancia. El rostro de Victoria se torció, ira, miedo y dolor chocando en un solo instante. Y entonces, sin otra palabra, corrió hacia la puerta. Los oficiales la interceptaron antes de que pudiera llegar a su auto. La imagen de ella siendo llevada, con las manos esposadas, los ojos llenos de odio amargo, quedó grabada en mi memoria. Por primera vez en semanas, sentí un extraño y silencioso alivio. Se había acabado.
Los días siguientes fueron surrealistas. Los vecinos susurraban, la noticia se difundió, y de repente todos sabían la verdad sobre Victoria Ale. La mujer que parecía perfecta, que encantaba a todos los que conocía, no era más que una ladrona. Pero para mí, la parte más difícil no fue su traición. Fueron los recuerdos. Cada risa compartida, cada secreto susurrado a altas horas de la noche, cada promesa de siempre, todo se sentía envenenado ahora. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, me senté con mi padre en el porche. Me miró, sus ojos cansados pero orgullosos. Protegiste a esta familia, dijo suavemente. Te levantaste cuando más importaba. Esa propiedad, esa tierra, es más que dinero. Es quienes somos. Y te aseguraste de que nadie pudiera arrebatárnosla. Tragué saliva, conteniendo las lágrimas. Solo desearía que no hubiera sido ella. Puso su mano sobre la mía. A veces, las personas más cercanas a nosotros son las que más nos lastiman. Pero aprendiste algo importante, Amelia. Aprendiste lo fuerte que realmente eres. Semanas después, caminé por los límites de nuestra tierra, los campos ondulados, los altos robles, el arroyo que brillaba bajo el sol de la tarde. Seguía siendo nuestra. Segura. Protegida. Pensé en Victoria entonces, sentada en una celda, su encanto desperdiciado con guardias que la veían tal como era. Antes, habría dado cualquier cosa por mantenerla en mi vida. Ahora, sabía mejor. Susurré al viento, como si ella pudiera escucharme, podrías haber tenido mi amistad para siempre. Pero elegiste la codicia. Y ahora no tienes nada. El viento se llevó las palabras, esparciéndolas como cenizas. Y con eso, finalmente la dejé ir.